Sigamos pensando en las derivadas parciales de los campos factoriales. Esta es una de las cosas que vale la pena practicar porque es un concepto importante para el cálculo multivariable. Así que vale la pena tomarse el tiempo para tomar varios ejemplos y resolverlos. Por ejemplo, este que voy a ir separando parte por parte. Voy a decir que tenemos un campo factorial que es justo este dibujo que tengo aquí y voy a decir que representa una función vectorial que depende de dos variables, x y de y voy a decir que de salida vamos a obtener algo también en dos dimensiones, cuyas componentes sean funciones de x y de y. Así que pongámosle un nombre. Así que imagina que a mi primera componente le pongo el nombre de la componente p. Es una componente que también depende de x y de y, justo como habíamos dicho, ok. Y mi segunda componente la voy a llamar q. Q va a ser una función que también dependa de x y de y. Y bueno, cualquiera de estas dos componentes son funciones escalares. P y Q son letras que se usan en los teoremas de cálculo multivariable con el hecho de que cualquier lector piense, claro, P y Q son las componentes del vector salida del campo vectorial. Y bueno, en este caso en específico voy a tomar la función que había elegido en el video pasado. ¿Recuerdas? En el video pasado había tomado como primera componente, es decir, como la componente p, a la función x por y, déjame escribirlo, xy, y como segunda componente, como la función q, a y cuadrada menos x cuadrada. ¿Recuerdas? Esto es lo que habíamos tomado en el video pasado. Y en el último video estuvimos hablando acerca de cómo interpretar las derivadas parciales de esta función b, de la función vectorial con respecto a una de las variables, es decir, la derivada parcial de este vector b, y de hecho lo habíamos calculado con respecto a x, lo cual tiene sus méritos, pero yo pienso que es importante para entenderlo de una manera general. Sin embargo, en este video no voy a hablar acerca solamente de esto. Pienso que sería mucho más útil, y es lo que vamos a hacer, pensar estas derivadas parciales en términos de cada una de las componentes. Y si pensamos en P y Q, observan que tenemos cuatro derivadas parciales posibles. Tenemos dos de ellas con respecto a P, la derivada parcial de P con respecto a X, la derivada parcial de P con respecto a Y, ok, y también tenemos dos derivadas parciales con respecto a q. Déjame ponerlas aquí. La derivada parcial de q, ok, con respecto a x. Y también tenemos la derivada parcial de q con respecto a y. Ok, tenemos estas cuatro derivadas parciales involucradas. Ahora, estas cuatro nos van a servir para entender cuál es su influencia en el campo vectorial como un todo. Y en este ejemplo en particular vamos a calcularlas, así que vamos a fijarnos en la primera, en la derivada parcial de p con respecto a x. Bueno, si observas la función p es la función xy, y como ahora estamos derivando con respecto a x, entonces observa, la y parece como una constante, y por lo tanto la derivada va a ser simplemente y. Y si calculamos la parcial de p con respecto a y, bueno, va a pasar lo contrario. En este caso, x se va a ver como una constante y por lo tanto la derivada parcial va a ser x. Ok, ahora para el caso de la función q, tengo que la derivada de q con respecto a x, de esto que tengo aquí, me va a quedar, bueno, la y parece como constante, por lo tanto se va, y me queda simplemente menos 2x, menos 2x. Y por otra parte, la derivada de q con respecto a y, si observas, esto parece como una constante, se va, y me queda simplemente 2y, positiva, 2y. Así que aquí tenemos las cuatro posibles derivadas parciales y lo que quiero que hagamos ahora es ver si podemos entender cuál va a ser su influencia en toda esta función vista como un todo. ¿Qué va a significar en términos de la imagen que tengo aquí? Y en particular vamos a fijarnos en un punto en específico. Se me ocurre que tomemos a un punto que esté sobre el eje X. Se me ocurre pensar en este punto que tengo aquí, donde y es igual a 0 y x toma un valor positivo. Así que imaginemos el punto, no sé, déjame escribirlo por aquí. Vamos a fijarnos en el punto x, y,
Ok, y que sea igual al punto, no sé, se me ocurre que x valga 2 y y valga 0. Ok, vamos a fijarnos qué es lo que pasa en este punto. Y si sustituimos estos valores en las derivadas parciales, ¿qué voy a obtener? Bueno, si introducimos el valor de x por 2 y de y por 0, entonces en este caso voy a obtener 0 en este punto, ok. En este caso voy a obtener 2 en este punto, ok. En este caso voy a obtener menos 2 veces x, lo cual me va a dar menos 4. Y por lo tanto, aquí voy a obtener 2 por 0, lo cual es 0. Ok. Y una vez que ya tenemos estas cuatro derivadas parciales evaluadas en el punto en el que elegimos, vamos a ver primero qué es lo que pasa con esta derivada parcial en el contexto de mi dibujo. Así que para eso vamos a fijarnos qué es lo que pasa en la dirección X con los puntos vecinos a este punto donde está anclado este vector. Es decir, vamos a fijarnos en este punto de aquí y en este punto de acá y vamos a fijarnos qué es lo que pasa en la dirección X. Bueno, en este punto en particular, observa que no nos estamos moviendo en la dirección X. Si observas a estos puntos vecinos, observa que están exactamente igual. Este vector apunta hacia abajo y este vector apunta también hacia abajo. Así que aquí no existe un cambio en la componente x de estos vectores, lo cual tiene sentido porque observa, el valor en ese punto es de 0, que es justo lo que nos dice nuestra derivada parcial. Muy bien, entonces en este primer caso no esperamos un cambio. Bien, ahora déjame borrar esto porque vamos a ver qué es lo que pasa en el siguiente caso. Ahora voy a pensar qué es lo que va a pasar cuando nos fijamos en la derivada de p con respecto a y, esto que tengo aquí. Y ahora lo que quiero que veas es que este tiene un valor positivo. Entonces, esto nos sugiere que el cambio en la componente x, mientras nos movemos en la dirección y, va a tomar un valor positivo. Y si vemos por aquí, esta vez no nos vamos a mover en la dirección X, sino que nos vamos a mover en dirección Y. Y para eso vamos a comparar este vector con este vector, los vecinos del vector que nos estamos fijando. Y si observas, este vector tiene una componente x que va hacia la derecha y este vector tiene una componente x que va hacia la izquierda. Y este de aquí es 0. Y eso tiene mucho más sentido porque si observas, la componente x de este vector también va a crecer. Estamos pasando de algo que va a la izquierda a algo que va a 0, a algo que va a la derecha, por lo tanto estamos creciendo. Y eso tiene sentido porque esta derivada parcial es positiva, que es justo lo que nos sugiere el valor de p, que es nuestra componente en x del vector de salida. En este caso está creciendo. Muy bien, porque es positiva. Ahora, en contraste, vamos a ver qué es lo que pasa con la componente q y para eso déjame borrar esto que tengo aquí. Ahora vamos a fijarnos qué es lo que pasa con el cambio en x con respecto a la componente y, que en este caso, si observas, es negativa. Así que, de nuevo, vamos a fijarnos qué es lo que pasa en dirección x. Por lo tanto, vamos a fijarnos en estos dos vecinos, en estos dos de aquí, pero ahora vamos a pensar en la componente y. Y si observas, aquí tenemos un vector pequeño, aquí un vector que crece un poco más y aquí un vector que crece mucho más. Y de hecho se mantiene creciendo y creciendo y creciendo. Pero todos están apuntando hacia abajo. Y eso es porque tenemos un crecimiento negativo en la componente y. Se va volviendo más y más y más y más negativo. Es decir, estamos decreciendo, la derivada de q con respecto a x es negativa y es justo lo que tenemos. Esto mientras cambiamos en x. Y finalmente, solamente para dejar las cosas en orden, vamos a fijarnos qué es lo que pasa con la derivada de q con respecto a y, esta que tengo aquí, que por cierto me dice que es 0. Con esto acabamos el ejercicio, así que bien, vamos a ver qué es lo que pasa, esta vez de nuevo en dirección y. Pero ahora vamos a fijarnos qué es lo que pasa en la componente y. ¿Cómo cambia la segunda componente de mi función vectorial con respecto a y? Pues vámonos de nuevo a los vecinos, me voy a fijar en este y en este. Y si observas de aquí a acá, la componente y no cambia, tienen el mismo tamaño. Aquí la componente y es ligeramente negativa, va hacia abajo, y por aquí igual, es ligeramente negativa,
va hacia abajo. Por lo tanto, puedes ver que, bueno, en definitiva, no hay cambios significativos. Al menos a ojo de buen cubero. Tal vez sí esté cambiando un poco, pero no a simple vista. Y si nos fijamos de regreso en lo que calculamos, tiene sentido porque dice que es igual a cero. No hay ningún cambio alrededor de ese punto en la componente y de estos vectores. Así que espero que todo este tipo de análisis te ayude a tener un mejor entendimiento de lo que significa o de lo que representan estas cuatro derivadas parciales y qué es lo que indican en el campo vectorial. Y esto te servirá para cosas como la divergencia o el rotacional, que son conceptos muy importantes y que vamos a ver en los siguientes videos. Pero por lo pronto, hasta ahorita, lo que te recomiendo es que practiques este tipo de ejercicios.